Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Juan. Este capítulo comienza hablando de la boda de Caná de Galilea. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que se celebraba una boda en Caná de Galilea, María, la madre material de Jesús y sus discípulos fueron invitados a esa boda. Y aquí hacemos una breve aclaración. Cuando decimos que María es la madre material de Jesús, lo decimos porque Jesús, desde el punto de vista espiritual, no tiene madre, solamente tiene padre. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que a poco tiempo de haber comenzado la ceremonia de la boda, el vino se acabó. Entonces María, la madre material de Jesús, fue a donde estaba su hijo y le dijo: hijo, a esta gente se le ha acabado el vino. Y Jesús le contesta: mujer, mi hora no ha llegado. ¿Por qué Jesús le dijo a María, su madre material, que la hora no había llegado? Que la hora de él actuar no había llegado. Porque todavía los invitados a la boda tenían las copas en las manos. Y cuando en una boda o en cualquier actividad similar, los invitados tienen las copas en las manos, esto indica que el brindis continúa. Entonces Jesús esperó que los mesoneros recogieran las copas que tenían los invitados en las manos. Y cuando eso sucedió, entonces Jesús le dijo a los mesoneros: llenen esa 6 tinajas de agua. Esas tinajas que habían en ese lugar la usaban los judíos en la ceremonia de purificación de su pueblo. Y sigue diciendo la palabra de Dios que los mesoneros fueron y llenaron las 6 tinajas de agua y vinieron a donde estaba el maestro y le dijeron: ya hemos llenado las tinajas de agua. Entonces Jesús le dice: ahora llévenle al encargado de la boda. Y aquí hay que detenerse para decir lo siguiente. En esta parte, hermanos y hermanas, se manifiesta una fe grande en los mesoneros. Fíjense ustedes que cuando Jesús les dice que llenen las tinajas de agua, ninguno de ellos le preguntó ¿para qué? Pero después que llenan las tinajas de agua, que Jesús le dice: ahora llévenle al encargado de la fiesta, ninguno de los mesoneros le preguntó a Jesús ¿y para qué? Aquí hay una manifestación de fe grande en los mesoneros, y por eso el agua se convirtió en vino. Por eso el milagro se materializó. Y esto es importante, hermanos y hermanas, que lo tomemos en cuenta, para que una petición que uno de nosotros le haga al Padre a través del Hijo, para que el milagro se realice, nosotros tenemos que tener fe. Esa es la realidad, hermanos y hermanas.
Pues bien, y sigue diciendo la palabra de Dios, que cuando los mesoneros le llevaron el agua convertida en vino al encargado de la boda, este le dijo al novio: oye, en todas las bodas que nosotros participamos, el vino bueno se brinda delante y el más corriente se brinda de último. Sin embargo, en esta boda ha sucedido lo contrario. El vino corriente se brindó adelante y el vino nuevo se está brindando de último. Y esto lo dijo el encargado de la boda, pero ni el encargado de la boda ni el novio sabían lo que había sucedido. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, este fue el primer milagro que Jesús hizo en la tierra. O dicho de otra manera, el primer milagro que el Hijo de Dios, hecho hombre, hizo en Galilea. Ahora analizaremos con la ayuda del Espíritu Santo otro tema que está contenido en el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Juan. Jesús purifica el templo. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús llegó al templo de Jerusalén, encontró allí vendedores de bueyes, de palomas, de ovejas y cambiadores de dinero dentro del templo. Es decir, Jesús encontró el templo lleno de personas que estaban haciendo negocio. Y dice la palabra de Dios que Jesús los sacó del templo y le dijo: no hagan negocio en la casa de mi Padre. Pues bien, y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces los judíos se enojaron con Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús le contestó: derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y aquí es interesante que tratemos de ver esto, de entender esta expresión de Jesús desde el punto de vista espiritual y no material. Porque cuando Jesús habló que derriben este templo, que yo lo levantaré en 3 días, Jesús no se estaba refiriendo al templo de bloque de piedra de Jerusalén. Jesús se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Porque el cuerpo de nosotros, los seres humanos, se convierte en templo del Espíritu Santo cuando el espíritu de nosotros se limpia de pecado. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente cuando los espíritus de nosotros, que están soportados por los cuerpos humanos, se limpian de pecado, entonces es cuando entra el Espíritu Santo en nosotros. Y en el instante que el Espíritu Santo entre en nosotros, el cuerpo de cada uno de nosotros se convierte en un templo de Dios. Y esto es interesante, hermanos y hermanas, que cada uno de ustedes lo entienda. Pues bien, y sigue diciendo la palabra de Dios, que entonces los judíos le contestaron: nosotros duramos 46 años para levantar este templo y tú dices que lo levanta en 3 días. Ahora, ¿qué es lo que acontece, hermanos y hermanas? Que los judíos estaban entendiendo que Jesús le estaba hablando del templo de Jerusalén. Pero Jesús no le estaba hablando del templo de Jerusalén.
Jesús le estaba hablando de su propio cuerpo. Y es por ello que cuando se dio la resurrección de Jesús, es decir, cuando Jesús resucita al tercer día, es que los discípulos que estaban con él en el momento que sucedió esa conversación entre Jesús y los judíos, se dieron cuenta que Jesús nunca habló del templo de Jerusalén, habló de su propio cuerpo. Y esta es la realidad, hermanos y hermanas. En conclusión, el cuerpo de cada uno de nosotros se convierte en un templo de Dios, en un templo del Espíritu Santo, cuando el espíritu de nosotros se limpia de pecado. Y para que el espíritu de nosotros se limpie de pecado, tiene que poner en práctica la palabra de Dios. Solamente cuando ponemos en práctica, hermanos y hermanas, la palabra de Dios, entonces nos limpiamos de pecados. Con esta parte hemos concluido el análisis del capítulo 2 del Santo Evangelio según San Juan. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.